era muy pequeña y pensé, quiero ser investigadora, llevar bata blanca, trabajar en un laboratorio. Participé en un proyecto de generación espontánea en el equipo IGEM, crear un proyecto nosotros mismos, un proyecto desde abajo y levantarlo nosotros. Era algo que me parecía muy llamativo y muy interesante y ahí estuve participando durante 2 años. El maletín que hicimos en el proyecto HiPEAT tenía la intención de hacer mucho más fácil el uso de todo el equipamiento de laboratorio. Con el maletín podemos hacer editado genómico de plantas. Esta es una técnica revolucionaria en el campo de la edición genética. El proyecto HiPEAT tuvo muchos momentos emotivos, especiales, pero el momento en el que vimos nuestro nombre en la pantalla como nominados ya estábamos muy emocionados. La clave del éxito es siempre perseverancia y pasión por lo que haces. Tienes que querer conseguir tus objetivos, tiene que gustarte lo que haces y además trabajar muy duro. Los mayores logros que he conseguido hasta ahora ha sido, por supuesto, participar en el equipo IGEM de la universidad en generación espontánea y haber conseguido esos 2 premios el segundo año y la medalla de oro, entrar en primera categoría en el primer año. El otro logro del que estoy muy orgullosa es haber conseguido entrar en el máster de nanociencia y nanotecnología, porque es un máster que va a completar esa formación multidisciplinar que quiero conseguir a la biología. Los límites creo que están en hasta dónde tú quieras llegar y hasta donde llegue la imaginación. Más a largo plazo me gustaría hacer algún trabajo en el extranjero para aprender esas formas diferentes que se tienen de pensar en el resto de Europa o quizá en otros lugares del mundo y sin duda volver a España a seguir contribuyendo al desarrollo científico de este país. ¿Tienes un sueño? Haz como Mónica. Ven a la UPV.